Saludos cordiales, mi nombre es Alexandra Donatila Cernaque Rondoy y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la falsedad genérica en el Perú. Toda sociedad como tal, la confianza funciona como un cimiento invisible, pero indispensable. Sin ella las palabras este, son las palabras pierden valor, la manifestación de voluntad pierden veracidad, las relaciones se fracturan y las instituciones se vuelven inoperantes. Basta una mentira hábilmente elaborada para modificar percepciones distorsionadas de hechos y ocasionar un perjuicio que, aunque no siempre es evidente, impacta de manera significativa en la seguridad jurídica, indispensable para la convivencia social. Y esta ruptura, de manera significativa, esta ruptura de la verdad no siempre se limita a documentos, sino que va mucho más allá puede adoptar múltiples formas en las que el engaño se presenta como un instrumento de manipulación social. Entonces, nos preguntamos, ¿qué sucede cuando la falsedad deja de limitarse a documentos adulterados y se convierte en una herramienta capaz de distorsionar la verdad en cualquier forma posible? ¿Estará regulado dentro de nuestro Código Penal? Esa es la inquietud que da sentido al análisis del artículo 438 del Código Penal peruano, una figura que sanciona la falsedad genérica como atentado directo contra la fe pública entendida entendida esta como ese valor social que garantiza la autenticidad y veracidad de los actos, manifestaciones y relaciones humanas. El artículo 438 como un, se presenta como, se presenta como un, documento, no que diga, se presenta como un tipo penal residual destinado a abarcar aquellas conductas fraudulentas que, sin encajar en las categorías específicas de la falsedad documental, ideológica o informática, poseen suficiente gravedad para distorsionar la realidad, generando perjuicios a terceros, que generan perjuicios a terceros. A lo largo de esto vamos a ver la evolución histórica, diferentes opiniones doctrinales, la comparación del derecho comparado y la estructura interna como los elementos objetivos y subjetivos que lo integran, ¿sí? En dos teorías, en dos maneras, en dos enfoques. Ahora, pasemos sobre lo que es la evolución histórica internacional, que comienza dentro que el internacional. Y donde dice que los delitos de falsedad tienen sus raíces más antiguas en el derecho, pero en el derecho romano, donde la falsitis abarcaba acciones diversas como la alteración de documentos, la suplantación de identidad y la simulación fraudulenta, que en Ríos explica que en Roma no se conocía inicialmente como la falsedad documental como tal, sino que estos delitos o documental o genérica como el término letal, sino que estos delitos aparecieron con la Lex Cornelia Testamentum Maria, más o menos vamos por lo que son los testamentos que posteriormente denominaba la Lex Cornelia de Falsis. Cuando se amplió esto en lo que son las constituciones imperiales relativos o delitos de falsedad. Esta ley surgió específicamente para reprimir los fraudes, delitos de la falsedad en testamentos, en delitos de falsedad de testamentos y monedas, que eran comunes en aquella época. La preocupación romana era más por la autenticidad de los documentos y la veracidad de las tradiciones jurídicas, que de alguna manera u otra sentó las bases conceptuales para posteriormente influenciaran en los sistemas penales modernos. Sin embargo, la falsedad genérica como figura directiva autónoma no existía en el derecho romano. Recordemos que el derecho romano era el inicio o el nacimiento del derecho codificado. Entonces, estos más protegían y las falsedades contra lo que son testamentos, monedas o sellos públicos, ¿ya? Ahora, en lo que son las codificaciones europeas, tenemos como principal a lo que es Francia. Es decir, que con el tiempo, las codificaciones del siglo XIX comenzaron a diferenciar entre falsedad documental, ideológica, material y diversas suplantaciones. El Código Penal francés de 1810 marcó un hito fundamental en la sistematización de los delitos de falsedad y insertándolos dentro de la sección sobre crímenes contra la paz pública, algo igual a lo que sabemos que es la fe pública, ¿no? Estableciendo una estructura que dividiría la falsedad en categorías específicas, como cuáles: falsificación de moneda, falsificación de sellos estatales, falsedades de escritura pública y privada. La influencia del modelo francés llegó y se extendió a toda América Latina, incluyendo el Perú, donde los códigos penales adoptaron estructuras similares para regular los delitos contra la fe pública. Este periodo representó la transición hacia la concepción más sistemática y organizada de las falsedades documentales, sentando las bases para la posterior creación de figuras residuales como la falsedad genérica. Ahora tenemos lo que es la evolución en el código en Perú.
la evolución en el Perú. Como tal. Tenemos que la falsedad genérica ha presentado la tradición codificadora penal peruana desde sus inicios, evolucionando a través de tres códigos: el código de 1863, de 1924 y de 1990, de, mil- de 1900, el último código vigente, el de este, 1991, exactamente ese. Tenemos que en el código de 1863, el código que fue promulgado por el presidente provisorio de la República, el mariscal Ramón Castilla, que este código mediante el decreto de 10 de octubre del 1862, que entró en vigencia el 1 de marzo de 1873, el término de falsedad genérica no existía como tal, debido a que la escuela clásica no empleaba clasificaciones tan específicas y ordenadas de las falsedades como en los códigos modernos. Sin embargo, la función residual de castigar la alteración de la verdad ya estaba presente de manera implícita. El Código 1863 distribuía la punición de las alteraciones de la verdad de varias figuras, actuando de forma residual o amplia a través de delitos contra la fe pública o delitos contra el engaño o fraude amplio. Contra el delito de la fe pública es sí que castiga severamente las falsedades específicas como la falsificación de monedas, sellos o documentos públicos. Y el delito de engaño o fraude amplio hablaba sobre las alteraciones de la verdad que no caían en las falsedades documentales específicas y causaban perjuicio, pudiendo ser subsumidas en figuras más amplias relativas a los fraudes, estafas o la usurpación de identidad o estado civil, que implica una falsedad sobre la calidad de la persona. En este sentido, el castigo a la alteración de la verdad de forma residual dependía de la interpretación de los jueces y la doctrina para subsumir un acto de falsedad no tipificado en figuras más amplias y logrando así el castigo a la conducta lesiva, aunque no bajo una figura específica como la conocemos hoy. Luego tenemos el Código Penal de 1924, en el cual eh, marcó un punto de inflexión en la regulación de la falsedad genérica al formalizarla como un tipo penal específico. Este código fue aprobado mediante la ley número 468 por el Congreso del 11 de enero de 1924 y promulgado solamente mediante el decreto del 27 de julio de 1924 emitido por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Augusto Belilla. El código comenzaría a regir el 29 de julio de 1924. Entonces, aquí fue que el código de 1924 redujo una gran medida las infracciones penales contra la fe pública, que ya existían en 1863. La figura de la falsedad genérica fue incluida como una norma residual indispensable para cubrir cualquier conducta de simulación o alteración de la verdad, que sin encajar en la falsedad de documentos o sellos causarían perjuicio, asegurando así no quedaran impunes a actos fraudulentos no tipificados. La figura, la figura delictiva equivalente a la actual falsedad genérica se encuentra regulada en el artículo 348 del Código Penal de 1924, dentro del título 11, delitos contra la fe pública. Este artículo era el último dentro de los delitos contra la fe pública y su propósito era sancionar las falsedades que no encajaban a los delitos penales específicos previos, cumpliendo la misma función residual y subsidiaria que tiene el artículo actual, el 438. La redacción del 348 del Código Penal de 1924 era más genérica y amplia, característica propia de las figuras residuales. Establecía la punibilidad para toda persona que, con el propósito de causar daño y valiéndose de eh, cualquier engaño, cualquier engaño alterándose la verdad de los hechos o las causas, simulando, suponiendo o usurpando siempre que el hecho no constituyera otro delito más específico. Otro delito más específico. Ahora, el último código y el código en vigencia que tiene sí específicamente tipificado lo que es la falsedad genérica es el Código de Penal de 1991, que, que sanciona, que es el antecedente más directo de la falsedad genérica actual, que sancionaba conductas de fraude no tipificadas precisamente, pero siempre que diga código actual. Antecedente directo de esta falsedad genérica es el anterior código de 1924, que sancionaba conductas de fraude no tipificadas expresamente, pero que igualmente afectaban la fe pública. Afectaba la fe pública. Esta tendencia fue reforzada y consolidada en el artículo, en la reforma de 1991.
El delito de falsedad genérica en el actual Código Penal fue introducido por el Decreto Legislativo número 635, que promulgó el Código Penal de 1991. Este decreto fue promulgado el 3 de abril de 1991 y fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 8 de abril de 1991, entrando en vigencia en ese momento. Ahora, tenemos dónde se encuentra normativamente en el artículo 438, en el libro segundo y la parte especial, el título 19, Delitos contra la Fe Pública, capítulo 3, Disposiciones Comunes. La razón por la cual se encuentra, es colocado como disposición común es clara. Es decir, su función es servir como cláusula residual para sancionar cualquier acto de falsedad que no encaje en otros tipos penales específicos del título 19. Por ello, su fórmula es amplia y polivalente. El texto normativo vigente nos dice o establece que cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes, como comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencional y con perjuicio a terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 4 años. La principal característica que introdujo la doctrina y que ha sido adoptada por la jurisprudencia es que el artículo 468 constituye un tipo penal residual o subsidiario. Eso significa que la falsedad genérica solo puede ser aplicada cuando la conducta no puede ser subsumida o encajada en ninguno de los otros delitos de falsedad tipificado de manera específica en los capítulos precedentes del Código Penal. Por ejemplo, falsedad ideológica o falsedad material. O documental, ¿no? La jurisprudencia ha establecido que el delito de falsedad genérica actúa como un cierre o una fórmula de cierre para sancionar cualquier otra forma de alteración intencional de verdad que cause perjuicio a un tercero, siempre que no calce un tipo penal más específico. Tipo penal más específico. Tenemos por otro lado que la finalidad histórica de este tipo penal de ciudad ha sido evitar determinados comportamientos fraudulentos que escapen del control penal por no encajar en categorías específicas. Eso lo estamos viendo ahorita con los anteriores códigos. Como señala Bramón, Arias y García Cantizano, el bien jurídico protegido es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, concepto que se ha ampliado para proteger la fe pública en sentido general mediante esta cláusula de residual. A lo largo de la evolución histórica de la falsedad genérica también ha evolucionado la comprensión del bien jurídico que este delito protege. Tenemos que históricamente el concepto utilizado para justificar la sanción de falsedad fue el derecho de la verdad, como explica Rosales Artía, en los inicios de tratamientos de falsificación que era colocada en un mismo plano junto a la estafa, lo que originó confusión entre ambos delitos en la búsqueda por diferenciar la falsedad de estafa, que se consideró que en aquella solo se trataba de la lesión del derecho a la verdad, mientras que en estafa se asentaba además contra la propiedad. Este concepto primitivo evoluciona hacia la noción de la fe pública, de término que según Carrara no debe interpretarse con fidelidad en el mantenimiento de la obligación contraída, sino en el sentido de confianza. La fe pública se consolidó como el bien jurídico protegido de los delitos de falsedad, entendida como la garantía que otorga el Estado a sus administrados de que determinados hechos son por relevancia jurídica son verdaderamente auténticos. Existen diferentes teorías modernas del bien jurídico sobre el bien jurídico. Por ejemplo, tenemos la teoría del valor probatorio de los documentos, que es defendida por Binding. Consideraba que lo protegido era la seguridad de las pruebas documentales fuera del proceso judicial. Otra teoría que es la de seguridad del tráfico jurídico, que plantea que la fe pública es el presupuesto de la seguridad en el tráfico jurídico. Es decir, esta posición abandonó la connotación psicológica de la fe pública, pasando a un concepto objetivo del bien jurídico. Y la teoría funcional del documento, que era defendida por autores como Muñoz Conde en España y García Cantizano en Perú, centrada su atención en el documento mismo como objeto material del delito. Según esta concepción, el bien jurídico protegido es la funcionalidad del documento del tráfico jurídico. Ahora, el carácter pluriofensivo que podemos tomar aquí es que, tal y como lo dice este autor, que según Antolice, ¿sí? Ahora sí, los delitos de falsedad, incluida la falsedad genérica, nunca son un fin de sí mismos, sino son una forma de defraudación y medio para ofender determinados intereses. Por ello, estos delitos tienen carácter pluriofensivo, generando dos ofensas. Una, una común a todos los delitos de falsedad,
la fe pública, y otra que varía según el delito específico cometido, que es que Ríos nos dice que adopta una posición integradora, es decir, que considera que el bien jurídico protegido es la fe pública en sentido colectivo, entendida como un sentido que confiesa que garantiza, que otorga, que de garantía que otorga el Estado a sus administrados como tal, ¿no? Al ser un delito puro y ofensivo, también debe buscarse la seguridad jurídica del tráfico jurídico como una prolongación de la fe pública, como una prolongación de la fe pública. Tenemos entonces que la evolución histórica de la falsedad genérica refleja el desarrollo progresivo de la protección penal de la fe pública y seguridad del tráfico jurídico del ordenamiento penal peruano. Desde sus orígenes romanos, centrados en el objeto específico como testamentos y monedas, pasando por su presencia implícita en el Código de 1863 y luego al Código de 1924, que es antecedente del nuevo código y del nuevo artículo, que es el artículo 478 del Código Penal de 1991, donde la falsedad genérica ha evolucionado como la cláusula de cierre indispensable a un sistema de protección de fe pública. Ahora, tenemos las posturas doctrinales sobre la falsedad genérica. En primer lugar, tenemos a lo que es este, tenemos al quien es Víctor Prado Saldarriaga. ¿Quién es Víctor Prado? Víctor Prado Saldarriaga, aquel que nos dice que aquel que nos dice que entiende que el artículo 432 configura un tipo penal de naturaleza subsidiaria o residual, concebida para abarcar aquellas conductas de alteración de verdad que no entran en la modalidad específica de falsedad documental, ideológica o material, etc. Su argumento centra es que la norma penal debe considerar no solo los casos previos con detalles, sino también aquellas formas de engaño que puedan sofocar la fe pública de formas distintas. Su análisis tiene diferentes características. Una de ellas es que el tipo penal actúa como una cláusula de cierre. El capítulo de delito contra la fe pública se aplica únicamente cuando la conducta no encaja en tipos anteriores. Otra es que permite sancionar falsedades no documentales, es decir, la simulación, las suposiciones, suposiciones de identidad o de calidad, hechos falsos, declaraciones falsas. Esto lo ayuda, es decir, no debe ser necesariamente plasmada en un soporte documental. Y otra es que nos dice que la norma exige un perjuicio tercero, es decir, que no basta con la intención, debe ser una afectación concreta o residual o de riesgo real a la fe pública o la confianza social. Y si la falsedad no produce perjuicio, podría constituir tentativa no consumación. Esta postura ofrece una visión flexible y moderna del delito, es decir, útil para sancionar engaños complejos que escapan de la falsedad documental y tradicional, y protege, es decir, la fe pública en situaciones actuales de manipulación no documental. No documental. Por otro lado, tenemos a Ruiz Alberto Bramón Arias Torres, que nos habla, desde la perspectiva jurisdiccional doctrinal, dice que sostiene que la falsedad genérica debe interpretar como un tipo penal, residual o subsidiario, igual que el anterior, al igual que el anterior autor, lo que implica no solamente no procede respecto a documentos, sino que configurarse mediante palabras, hechos, o suposición de nombre, calidad, suposición de existencia o muerte de personas u otro manifestación de la verdad. Ya, el delito de falsedad genérica se considera como la modalidad abierta, flexible y múltiple, capaz de captar una gama diversa de conductas engañosas. Su aplicación exige como límite que la conducta no esté ya tipificada en otra falsedad específica, es decir, respeta el principio de subsidiariedad. Subraya que el bien jurídico protegido es la fe pública, derecho a la verdad colectiva, no simplemente la integridad de documentos. Sostiene que también el tipo requiere dolo y un perjuicio real y potencial para su configuración. La mera falsedad moral o simbólica no basta. Este enfoque nos permite al ordenamiento penal adaptarse a las realidades complejas donde el engaño no siempre implica documentos físicos, así que proteja la confianza social, la veracidad institucional y la seguridad jurídica ante nuevas formas de falsedad. Nuevas formas de falsedad. Nuevas formas de falsedad. Tenemos que ambos autores coinciden en que la falsedad genérica debe entenderse como un tipo penal residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando no haya falsedad documental o ideológica a otra modalidad específica. Coincide también en que la falsedad puede materializarse más allá de documentos, es decir, mediante palabras, hechos, usurpaciones, suposiciones, etcétera, ¿no? Esto amplía la amplia protección del bien, este
del bien jurídico de la fe pública. Ambos exigen la existencia de un dolo o un perjuicio tercero que la conducta sea punible, asegurándose así un mínimo de certeza y evitando penalizar mientras mentiras banales o sin relevancia jurídica que dan la carga procesal jurídica, la carga procesal, ¿no? La diferencia radica la diferencia de estas dos posturas radica en la énfasis, es decir, Pedro Saldarriaga lo ve como, Prado Saldarriaga lo ve como una herramienta contemporánea, con engaños modernos, mientras que Bramon Arias, desde un enfoque jurisprudencial y doctrinal, insiste en la necesidad de limitar su aplicación con criterios claros para no vulnerar la legalidad penal. Ahora, pasamos a lo que es el derecho comparado. En primer lugar, tenemos a lo que es Argentina. Tenemos a Argentina. Tenemos Argentina. El derecho penal argentino, siguiendo la tradición del Código Tejedor, prioriza la tipificación específica, es decir, de los fraudes. Por ello, la conducta que en Perú que se encuadra en la falsedad genérica en Argentina se ven absorbidas por el delito de estafa, cuando se cumple con el requisito de perjuicio patrimonial. Si la alteración de la verdad es por palabra o hechos tiene como finalidad causar un desapoderamiento a la víctima. La conducta se tipifica como estafa, que se encuentra en el título 6 de los delitos contra la propiedad allá en Argentina. En el artículo 772, en el cual utiliza la forma de que defraude a otro con nombre supuesto o calidad disimulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, entre otros. Simulación de bienes, créditos o empresas o negociación validando de cualquier otro ardid o engaño. La fórmula argentina es finalista, castiga el uso de la falsedad genérica, nombre, supuesto, calidad, simulación, ardid o engaño, como medio para cometer una defraudación. La falsedad genérica como delito contra la fe es prácticamente inexistente en la legislación argentina, ¿no? Es inexistente en la regulación argentina. No existe ninguna tipificación de la falsedad genérica. No hay. Por el contrario, hay lo que está el delito de estafa que se encuentra en el 772 o el delito de falsedad ideológica o uso de documentos falsos que se encuentra en el artículo 292 y 296. Quiere decir que si la falsedad residual en Perú se da por palabras o hechos sin soporte documental, en Argentina sí no hay perjuicio económico, la conducta podría ser impune o en otros casos muy puntuales, subsumida en figuras de falsedad personal o delitos contra la administración pública, pero no hay una figura genérica contra la fe pública como tal, ¿no? La fe pública por otro lado. Por otro lado, tenemos a España. España como tal eh, nos dice que España como tal no contiene una figura legal que se denomine o funcione de manera explícita como la falsedad genérica peruana. La doctrina y la jurisprudencia española no reconoce delitos residual amplio que castigue la alteración de la verdad o palabras o hechos sin perjuicio patrimonial o sin soporte documental, lo que se debe a la estricta aplicación del principio de legalidad y la tendencia de tipicidad aceptada. Aquí aquí nos muestra de cierta manera, este, aquí nos muestra la función que cumple la falsedad genérica. Aquí nos muestra que eh, no hay una figura como tal que se exprese como falsedad genérica. Aquí la función que cumple la falsedad genérica aquí en el Perú está dispersa y absorbida en España por otros delitos dependiendo del bien jurídico afectado por la falsedad, ¿no? La tipificación dentro de lo que es el delito, lo que es en la falsedad como tal, lo encontramos en el título, este, lo encontramos en el título 18, Delitos contra la Fe Pública, que se centra casi exclusivamente en las falsificaciones de monedas, sellos y documentos. El delito de estafa en el 248 y el delito de simulación de delitos en el 457. Ujú, en el 457. Entonces tenemos aquí, de cierta manera, que en España es el caso más cercano a la falsedad genérica, no patrimonial, no patrimonial, pero está limitado al ámbito de la administración de justicia, como tal, ¿no? En España, en España no existe un nombre o función amplia sobre, como así, autónomo, falsedad genérica, en Perú sí.
En Perú es residual y subsidiaria y en España se tipifica como estricta y dispersa. En el bien jurídico protegido en Perú es la fe pública y en España el patrimonio o la administración de justicia. Ahora, tenemos otro país que es Francia, el cual este, el cual es la inspiración como tal, que el derecho francés sanciona el faux de et saut de faux, es falso uso de falso, ¿no? El falso y uso de falso. En los artículos 441, inciso uno y los siguientes del Código Penal. El concepto francés es amplio y distingue entre el falso y el uso de falso. Además, incluye atenciones sobre el soporte, cualquier escrito u obra de la inteligencia, y exige que el falso sea apto para causar un perjuicio de consecuencia jurídica. En Francia la regulación es punitiva y prevé agravantes cuando intervienen autoridades públicas o se comete para facilitar otros delitos. Algo parecido a lo del Perú, porque en el Perú también existen agravantes al artículo del 439. Aunque aquí, aunque no emplee lo que es la etiqueta genérica, el derecho francés tiene un concepto amplio del falso, que de hecho puede captar muchas falsedades no meramente documentales y contiene reglas claras sobre los elementos objetivos y subjetivos. Ahora, por otro lado, Chile como tal, eh, se rige por el principio de tipicidad estricta, donde los delitos de la falsedad están clasificados de manera muy específica, principalmente en el título 6 de los crímenes del simple delito contra el orden y la seguridad pública. El título 9, crímenes y simples delitos contra las personas y propiedades. En ausencia del delito de falsedad genérica, no existe un artículo en el Código Penal chileno. Es equivalente es equivalente al artículo 438 peruano, dentro del capítulo de delitos contra la fe pública. La alteración de la verdad no recae sobre documentos, monedas o sellos que causen un perjuicio se tipifica en Chile bajo la concepción del fraude patrimonial sobre la patrimonio. Se encuentra dentro de lo que es, por ejemplo, la defraudación no señalada expresamente en el artículo 437 del Código Penal chileno y el 494 del Código Penal chileno, ¿no? Podemos decir que la principal diferencia aquí en Perú, que se utiliza la falsedad genérica como una figura que protege la fe pública, y en Chile utiliza como una para el fraude residual como una figura de cierre que protege la propiedad patrimonial, propiedad o el patrimonio como tal, ¿no? Tenemos por otro lado Colombia, que tiene una situación normativa eh, que Colombia tipifica las distintas modalidades de la falsedad en el Código Penal. No existe etiqueta falsedad genérica como artículo autónomo. La estructura penal o legal se apoya en tipos diferenciados que se aplican dependiendo de documentos de la forma del engaño. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia colombianos mantienen guías sobre la clasificación y los elementos como tal. ¿No? Aquí se encuentra, por ejemplo, en el delito, se encuentra dentro del artículo 9 del delito contra la fe pública, dentro del artículo 299 que habla sobre la falsedad personal, que es la que más, que también incluye o se incluye dentro de la falsedad genérica en el Perú. Aquí la falsedad personal allá es cuando otra persona se obtener un provecho para sí, para otro, o de causar un perjuicio suplante a una persona o se atribuye un nombre, edad, estado civil, calidad que pueda suscitar efectos jurídicos, incurran en prisión. Esta figura castiga la alteración de la verdad sobre la propia identidad o circunstancias personales como tal, personales como tal. Ahora, personales como tal, ¿no? Identidades personales como tal. Ahora, por otro lado tenemos a lo que son, este, la estructura interna eh, del bien jurídico protegido o el artículo 438 del Código Penal, la falsedad genérica. Yo lo he dividido en dos partes, lo que son la falsedad genérica, los elementos dogmáticos tradicionales del tipo penal, ¿cuáles son? Sujeto activo, pasivo, bien jurídico, conducta típica, elemento subjetivo y pena, ¿no? Y la estructura de la teoría pentatónica, acción, tipicidad, dijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Cuando hablamos de lo que son los elementos
de los elementos dogmáticos tradicionales del tipo penal, tenemos el sujeto activo. Aquí, en el 438, identificamos que el delito de falsedad genérica es común, es decir, puede ser cometido por cualquier persona natural o jurídica sin exigirse una cualidad especial, dado su carácter amplio, basta que el autor realice algún acto de simulación, suposición o alteración intencional de verdad que cause perjuicio. Causa pasivo. El sujeto pasivo. Es el sujeto pasivo aquí, dentro de lo que es el artículo 438, es la colectividad, en tanto el titular de la fe pública, pero también puede identificarse a terceros individualmente afectados cuando sufren un perjuicio derivado de la falsedad, sea económico, personal, patrimonial, reputacional. Y bien jurídico protegido tenemos que es la fe pública, que es la entendida que la confianza social en la autenticidad, veracidad, legitimidad de los actos, identidades, manifestaciones y situaciones jurídicas. Doctrina y jurisprudencia han señalado que el artículo 432, 438 protege la confianza colectiva de la verdad social, incluso cuando no hay un documento de por medio. El cuarto es la conducta típica, que se pone de un carácter residual, es decir, describe que es una serie de conductas de carácter residual, es decir, simular, es decir, crear una apariencia falsa de un hecho, entidad o acto o situación, suponer, atribuir a alguien o a alguna condición inexistente, alterar la verdad, modificar un hecho o situación para producir engaño, usurpación, nombre, calidad o identidad, es decir, afirmar a ser quien no es o atribuirse una condición que no corresponde. Y por último, simular vida o muerte de una persona, suponer viva a una persona fallecida o inexistente o viceversa como tal. La conducta típica incluye palabras, hechos o cualquier medio capaz de generar engaño. Este tipo penal solo opera cuando la conducta no encaja en los tipos específicos de falsedad documental o ideológica. Por eso es un tipo subsidiario o residual. Ahora, en quinto tenemos los elementos subjetivos. El elemento subjetivo es dolo. Consiste en conocimiento de la falsedad, voluntad de alterar la verdad, intención del perjuicio, sea real o potencial a un tercero. Es decir, no admite aquí ningún tipo de culposidad. El perjuicio no necesita consumarse totalmente. Basta con la idoneidad de producirlo. Y la pena, por último, que es el artículo dice que es una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor a 4 años. Además, por su naturaleza puede concurrir en otros delitos, es decir, estafa, usurpación de identidad, fraude procesal. Otro. Ahora, lo que tenemos dentro de lo que es la teoría pentatónica de los delitos son la acción, la tipicidad, la tijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. En el artículo 438 lo observamos de la siguiente manera. Acción. Consiste en cualquier comportamiento voluntario, activo o mediante omisión impropia o que simula, supone o altera la verdad, la verdad. La doctrina señala que se trata de un delito de acción abierta por la variedad de formas que se puede realizarse. Segundo, la tipicidad. La conducta debe encajar exactamente en las modalidades del artículo 438, es decir, simulación, suposición, alteración de la verdad, usurpación de nombre o calidad, simulación de vida o muerte o uso de palabras o hechos para producir engaño. Además, debe existir intencionalidad, es decir, dolo, perjuicio a tercero, sea real o potencial. La conducta no debe estar prevista en otros tipos de falsedad, principio de subsidiariedad. Y por último, tercero, antijuricidad, es decir, la conducta es antijurídica cuando afecta objetivamente a la fe pública, quebrando la confianza social. No existe causa de justificación, ejercicio legítimo de un derecho, consentimiento, cumplimiento de deber, estado de necesidad. No existe. Por su naturaleza, este delito no admite justificaciones basadas en bromas, simulaciones pedagógicas o errores inocuos. Ahora, cuarto, la culpabilidad. Se requiere capacidad de culpabilidad de la gente, responsabilidad penal, dolo directo o eventual, nunca culpa, ausencia de errores invencibles sobre la ilicitud. Si el autor desconocía de forma invencible que alteraba la verdad, podría excluirse de la culpabilidad, pero son casos muy excepcionales. Y por último, la punibilidad. Cuando ya ha cumplido lo anterior, la conducta siendo típica, jurídica y culpable, es una pena, según el artículo 438, que la pena es no menor de 2 años ni mayor a 4 años. ¿No? No incurre en ninguna causa de exclusión de la punibilidad, es decir, prescripción, imputabilidad, ausencia de daño exigido en el tipo. Eso es todo. Como conclusión, podemos decir
Como conclusión, podemos decir que la evolución histórica de la falsedad genérica en el Perú, donde desde sus orígenes romanos y su presencia implícita en el Código de 1863 hasta la formalización del Código de 1994 y, y, y su consolidación como tipo residual en el artículo 438 del Código Penal de 1991, refleja un esfuerzo constante por proteger la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico. Esta figura delictiva, de cierta manera, ha mantenido su función esencial a lo largo de los años de los años, evitando la impunidad de cualquier alteración intencional de la verdad que cause perjuicio, siempre que no encaje en tipos penales específicos. Sin embargo, persiste debates doctrinales documentales sobre su naturaleza y bien jurídico que protege. Ahora, la comparación de las legislaciones como la argentina, la española, la chilena, revela que el Perú opta por una figura residual explícita para la fe pública, mientras que otros sistemas subsumen esas condiciones en delitos más contra la propiedad o estableciendo una tipicidad más estricta. Estos desafíos demandan una mayor percepción legislativa y uniformidad jurisdiccional para garantizar una administración justicia sólida y proteger la confianza social en un entorno de complejidad creciente. De cierta manera y de opinión personal, siento que la norma peruana como tal, el Código Penal dentro del artículo 438, nos es muy amplio y está muy bien. Está muy bien, porque de una manera u otra, cuando no exista un tipo de falsedad ideológica o un tipo de falsedad documental, siendo documentos tanto públicos o privados, eh, mostrando otro tipo de instrumento o modalidad, este como tal se puede atribuir o subsumir dentro del artículo 438, dándole así un cierre, es decir, que no haya un vacío porque ya hay una norma que lo puede aplicar. Este siempre utilizada como última ratio o como última, cuando ya no hay otro mecanismo que lo regule como tal, ¿no? Para mí está muy bien y eso sería todo. Gracias.